El presente trabajo, realizado dentro de la asignatura de Derecho Penal de la carrera de Derecho de la Universidad del Congreso, denominada Autoría y Participación, versará sobre el tema de la autoría mediata por dominio de la voluntad sobre los aparatos organizados de poder. Inicialmente vamos a determinar qué se puede considerar autor. Entonces podemos decir que es quien domina finalmente la realización de un delito, decidiendo el sí y el cómo. Es el que dirige su acción hacia la realización del tipo penal, y tiene la posibilidad de realizar o no la acción típica. El artículo 45 del Código Penal también establece la figura del autor mediato y se puede determinar como aquel que comete un delito sirviéndose o valiéndose de otro. Ese otro es un instrumento para cometer un delito. Entonces se da la instrumentalización de un sujeto que es denominado autor material, que es, en conclusión, el que materializa el hecho punible. Dentro de las formas de instrumentalización que encontramos en la autoría mediata, podemos ver que ese sometimiento o dominio de la voluntad se puede dar por inimputabilidad, por cuando se ejerce ese sometimiento sobre una persona que no tiene sus capacidades o que es menor de edad, o también se puede ver cuando se realiza por un error de tipo, o cuando se realiza la conducta típica por coacción, o sea, cuando estoy realizando una conducta delictiva bajo presión. Entonces, en estos casos, el autor mediato es responsable penalmente por la acción típica, y el autor material no es responsable, ya que actúa bajo una causal excluyente de delito. Pero podemos ver que en la realidad se han visto a través de la historia casos complejos en los cuales podemos evidenciar un autor mediato responsable penalmente y que coexiste con un autor material que también actúa libremente y responsable, por lo cual también se le puede atribuir el delito. Esta teoría es denominada autoría mediata por dominio de la organización. Esta fue desarrollada por Klaus Roxin, un profesor alemán que construyó las bases teóricas de esta teoría en el año 1963, basándose en el juicio del Tribunal de Jerusalén que se realizó en contra de Adolf Eichmann, que era un funcionario burócrata que se encontraba en los mandos medios de la organización criminal nazista, y era el que ordenaba el traslado de las personas que eran llevadas a los campos de concentración. Entonces Klaus Roxin utilizó este caso para desarrollar todos los fundamentos y los lineamientos para determinar el grado de responsabilidad de las personas que, usando una organización o una estructura de poder, tienen una dominabilidad sobre ese instrumento para realizar conductas que son punibles. Entonces, en la tesis de Klaus Roxin podemos determinar que existe una organización delictiva, y los que están encima o en la base o en la cúspide de la pirámide ordenan la comisión de delitos con poder autónomo, y estos pueden ser responsables como autores mediatos, pudiendo coexistir con los ejecutores también plenamente responsables como autores inmediatos que participan dentro de la organización, y subsisten así entonces un autor mediato e inmediato con responsabilidad penal y criminal. Dentro de los elementos que encontramos o que determina Klaus Roxin para definir si se puede considerar a un sujeto autor mediato, se dice que primero debe existir un aparato de poder jerarquizado con poder de mando. Esta estructura de poder debe estar al margen o apartado de la ley, y como tercer requisito exige que los ejecutores directos tengan el principio de fungibilidad, es decir, que estos puedan ser reemplazables. En caso de uno de los sujetos negarse a la comisión de la orden o al cumplimiento de la orden, inmediatamente pueda ser reemplazado por otro elemento que hace parte de la maquinaria, y ni siquiera el que ejecutó la orden o dio la orden se va a dar cuenta quién la cumplió. Además, exige una elevada disponibilidad al hecho del ejecutor, es decir, que el que va a cumplir la orden tiene una predisposición a cumplirla,
porque sabe que es parte de ese engranaje y tiene la convicción de que esta orden debe ser cumplida. La teoría de Claude-Roxin ha sido utilizado por diversos tribunales en diferentes casos alrededor del mundo e incluso ha sido sostenida por la Corte Penal Internacional, reconociendo la existencia de esta figura. Podemos ver que en Perú se ha utilizado en casos como el juzgamiento de líderes de organizaciones delincuenciales como Sendero Luminoso, el juzgamiento al expresidente Alberto Fujimori por la comisión de delitos de sus agencias de seguridad. Asimismo, en Argentina se ha usado esta figura en los 80 en el juzgamiento a las juntas militares, y en Alemania también ha sido planteada esta tesis en el juzgamiento de los ejecutores del muro de Berlín, aquellos soldados que tenían que acatar la orden de disparar a las personas que quisieran cruzar al otro lado del muro. Entonces, en el juicio se estableció que quienes dieron la orden a los soldados de ejecutar a las personas que querían cruzar también deberían responder como autores inmediatos de dichos crímenes. Pero no todos los autores, o por lo menos no toda la doctrina, asume la tesis de Claude-Roxin como válida y han preferido encuadrar estas conductas dentro de otros tipos de autoría y de participación, como lo son la coautoría o la inducción. Pero para Roxin, los autores realizan estos encuadramientos forzados por una necesidad o como un recurso de urgencia, ya que no coinciden que dentro de la teoría del delito que se encuentra formulada y válida en este momento puedan subsistir dentro de un hecho punible un autor inmediato y otro autor mediato, ambos plenamente responsables y libres de la comisión del delito. Entonces se resisten mucho a incluir la teoría de Claude-Roxin dentro de sus doctrinas. Tanto los autores propuestos para la realización de este trabajo como Claude-Roxin presentan las diferencias que existen entre los tipos de autoría y participación, como son la coautoría y la inducción, y la autoría mediata por dominio de la organización. Bueno, entonces dentro de las diferencias con la coautoría nos establecen los autores que no puede establecerse en estos hechos de la realidad históricos, no se puede establecer que existe una coautoría porque entre el ejecutor y el que da la orden no existe una resolución conjunta para cometer el hecho, no existe una división de trabajo y tareas que exige la coautoría, y lo que existe es una orden que viene desde una estructura vertical y que debe ser cumplida. Entonces, la coautoría presenta una estructura horizontal, en cambio la autoría mediata por dominio de la organización tiene una estructura horizontal, y quien da la orden no participa de ningún modo ni contribuye al hecho. Es más, no tienen ni igual posición ni igual rango, y para el autor mediato no le importa quién realice o quién lleve a cabo la comisión de la acción. Ni siquiera lo conoce ni tiene necesidad de conocerlo para que se ejecute o se configure el delito. Con la inducción puede existir algunas similitudes, como son que presentan una misma estructura vertical y existe alguien que pone en marcha el hecho y que motiva al ejecutor a cometer esta conducta. Pero existen también grandes diferencias, ya que estas formas delictivas tienen cualidades muy diferentes. El autor mediato tiene la palanca de poder y decisión sobre el hecho, y el ejecutor que realiza la orden ingresa por casualidad, puede ser reemplazado dentro del engranaje de la estructura. En cambio, el inductor le deja todo el desarrollo del hecho al inducido, y el inducido tiene gran participación en la configuración del tipo. Además, existe una orden que viene del autor mediato, y cuando no se da cumplimiento a esa orden,
por parte de un sujeto no se va a cambiar el resultado, porque la misma máquina o el mismo instrumento organizativo va a reemplazar esa pieza que falló por otro, porque funciona como un engranaje perfecto. Además, el sujeto de atrás, en la teoría del autor mediato, tiene un poder y un dominio muchísimo mayor que un inductor. En el texto de Rafecas, propuesto para la materia, el autor nos especifica toda la teoría de Klaus Roxin, estableciendo todas estas diferencias que hemos planteado hasta el momento. Y en relación con el texto de Luca, ambos realizan un análisis acerca de la aplicación de la teoría de Roxin en la comisión de ilícitos a través de las estructuras organizadas de poder. Asimismo, determinan los elementos y los presupuestos necesarios para que se configure este tipo de autoría. En sus escritos, De Luca, de forma más extensa que Rafecas, dilucidan las diferencias con otras figuras de participación. Además, podemos ver que hay una diferencia que establece De Luca en la forma como se realizó la adecuación de la autoría mediata por dominio de la organización en el juzgamiento de las juntas militares, estableciendo que para alguno de los miembros del tribunal se daban más por encuadrar o tipificar el delito por la teoría formal objetiva y otros por la teoría del dominio del hecho. La formulación que hace Klaus Roxin la hace teniendo en cuenta la teoría del dominio del hecho. Entonces fue un conflicto cuando fueron a aplicarlo acá en Argentina en la época de los 80. Pero igual ambos dilucidan la forma en que esta figura fue introducida en los juicios a las juntas militares y cómo contribuyeron para que las conductas realizadas por los mandos superiores y mandos medios no quedaran impunes. Estos autores delimitan las acciones de los diferentes partícipes de las conductas penales que se desarrollaron durante la dictadura cívico-militar de 1967 y 1973, viendo que ese aporte de Klaus Roxin cobró gran importancia y trascendencia. Bueno, también podemos ver que para Rafecas esta teoría del autor mediato por dominación de la organización es aceptable a partir de la contemplación de los fines de la pena en un Estado democrático de derecho, pero considera que se aplica para hechos fácticos que sean muy complejos, o sea, que su funcionamiento es tan extremo y rígido que no puede aplicarse a muchas conductas. Para De Luca, la aplicación de la figura es más dable, en cambio, en contradicción con lo que manifiesta Rafecas. Es más, De Luca brinda mayor confianza defendiendo la legalidad de esta figura, encuadrando la autoría mediata con la normativa penal vigente, estableciendo que en el artículo 45 del Código Penal se establece o se puede ampliar esta forma de autoría mediata a través de organismos de poder. En el documento denominado Caso Camps, podemos observar que este fallo establece la responsabilidad de los mandos medios como eslabones de la estructura organizacional con responsabilidad, es decir, que pueden coexistir un autor mediato en la cima de la pirámide y encontrarse mandos medios con otro autor mediato que también tiene dominio sobre la estructura porque toma decisiones y transmite órdenes hacia los inferiores o ejecutores. Entonces también pueden participar dentro de los hechos como autores mediatos. Esta participación la determina porque manifiesta que estos tienen capacidad o facultad de dar órdenes que deben cumplirse y tienen gran dominio sobre la organización, o sea que sus decisiones no solamente o sus acciones no son solamente la transmisión de una orden, sino que tienen que desplegar toda una estructura para poder llevar a cabo el cumplimiento de las órdenes. Dentro de este fallo también se discrimina
quiénes son coautores y partícipes según el aporte que han realizado a la conducta, si estuvieron directamente en la ejecución, cuál fue su participación y su aporte y la calidad de su aporte, y quiénes estuvieron en cumplimiento de su jerarquía, dando órdenes para el cumplimiento de la misma. Bueno, para concluir, podemos determinar que la autoría mediata por dominio de la organización es una construcción jurídica que ha alcanzado gran relevancia en las ciencias del derecho, debido a los cambios históricos y políticos que han acontecido. La superación de las dictaduras como forma de gobierno y la puesta en marcha de las democracias como forma de progreso social y la valoración de los estados de derecho respetuosos de los derechos y garantías fundamentales del ser humano ha hecho que cada vez se pueda entrar a cambiar o a modificar o a adaptar las teorías penales para que estas conductas no queden impunes. La importancia de encuadrar las conductas delictivas de quienes cometen conductas criminales de lesa humanidad, haciendo uso de las estructuras de poder estatal, se fortalecen con la idea de no repetición de estas conductas. Se exige para la humanidad que dichas acciones reciban un castigo severo para que estas épocas oscuras no regresen y no se vuelvan parte asidua de nuestra historia. Dejar estas conductas sin un reproche proporcional al daño causado sería sin lugar a dudas una omisión gravísima en la construcción de una sociedad justa, con principios y bases claras de legitimidad para la seguridad del individuo, como ser portador de derechos inalienables, imprescriptibles e irrenunciables, además de la recategorización que ha tenido el derecho, su constitucionalización y su adaptación con los tratados internacionales, que no se puede desconocer. Para prevenir dichas conductas basadas en el abuso del poder, prevenir estas conductas no quiere decir que ya no existan. Estas conductas no han sido erradicadas de las sociedades actuales y mucho menos de las sociedades latinoamericanas, en donde se evidencia día a día el actuar no solo criminal del Estado, sino la creación de escuadrones de la muerte al servicio de los fines del Estado. Podemos tomar como ejemplo los escuadrones de la muerte creados en los barrios, en ciudades de Venezuela, donde estos escuadrones de la muerte actúan bajo bajo la cobertura del Estado y del propio gobierno, que fomenta y suministra recursos para que estos hagan su camino del terror y logren la impunidad. Estos causan terror en los países de Latinoamérica, donde las poblaciones sufren día a día la persecución de agencias formales y subterráneas de poder. Por último, vale remarcar cómo estas organizaciones delictivas logran tomar el poder controlando y abarcando todas las áreas del Estado y de la sociedad a través del uso indiscriminado de los medios de comunicación. Estos juegan un papel fundamental para la reproducción de los modelos de represión. Asimismo, tienen un papel importante en el ocultamiento de los hechos, de los crímenes, y también en la forma como justifican la comisión de estos mismos para respaldar un Estado que comete graves delitos contra la humanidad. Entonces, el Estado se vale de todas los campos y de todas las agencias que constituyen una sociedad para poder cumplir esas conductas, porque para que existan conductas de esta gravedad tiene que existir todo un aparato estatal y una sociedad que haga oídos sordos a todo lo que pasa en el transcurrir del día a día. No es solo asombrarnos con las noticias que pasan en la televisión, sino escudriñar un poco más acerca de estas conductas criminales que ocurren con el apaño del Estado. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la presentación de mi trabajo número 4. Muchas gracias.